Bien, quien esté teniendo problemas con su cámara debe arreglar el asunto, debe arreglarlo para cuando toque dar examen parcial. Bueno, el examen parcial lo damos como están ahora y obviamente trabajan en mi delante y tengo que estarles mirando lo que hacen. Así que aquellos que tienen problema o excusan que no tienen la cámara el día del examen, obviamente no voy a poder dejarles dar a oscuras. Así que traten de resolver su problema. Bien, entremos en materia, jóvenes. Habíamos dicho en la anterior clase que debemos continuar y terminar el tema de los elementos pasivos. Ahora ya podemos hablar de ellos directamente. Y habíamos estudiado en la última parte de la clase anterior la simbología de estos elementos y habíamos explicado detalladamente el papel que tenía la resistencia dentro de un circuito. Dijimos también que el siguiente elemento, acaban de llegar chanes para que no se perjudiquen, 39 y Zárate. Dijimos también que los elementos pasivos eran el condensador y la bobina. Y vimos en la clase anterior toda la simbología que corresponde. Voy a aumentar un poco el tamaño haciendo zoom en esta pantalla que están mirando, porque ahora debemos hablar del capacitor. Aquí estoy resumiendo un tanto el circuito hidráulico que hemos estudiado en la clase anterior, con el motor que se encarga de impulsar el agua dentro de las cañerías para que ésta pueda circular. Tengo aquí una voladura, la presencia de la resistencia, lo habíamos dicho que podemos considerar en el circuito eléctrico, en el circuito hidráulico, perdón, como una aboladura que disminuye el diámetro de la cañería, por lo tanto el agua va a pasar en menor cantidad, baja la intensidad de la corriente. Y hoy nos toca estudiar el capacitor. La presencia de un capacitor debemos compararla y imaginar de que tenemos un depósito o balde en un pedazo de la cañería que se haya roto. Cuando una cañería se rompe en la calle, en la distribución de agua, la que se encarga la cooperativa Sahuapac, empieza a salir el agua y la vemos en tierra, afuera, en el cemento o en la calle. O si está dentro de la casa, entonces vemos que esta empieza a humedecerse porque el agua está saliendo desperdiciada. Entonces, debemos imaginarnos que en esa cañería rota, por producto de la rotura, dejaríamos de tener corriente de agua, no circularía al resto de la cañería, por lo tanto dejaría de circular porque se está perdiendo. Entonces, si ponemos un balde, un depósito, esperando que el agua que está desperdiciándose, en lugar de desperdiciarse, llene ese depósito, lo va a hacer en el transcurso de un determinado tiempo. Por lo tanto, se va cargando el balde. Si dibujáramos ese comportamiento en función del tiempo, la cantidad de agua en función del tiempo, vamos a ver que este empieza a crecer en forma exponencial.
El agua empieza a llenarse, la cantidad de agua en el balde, y ese tiempo de carga está dependiendo de cuánto sea la intensidad del chorro de agua y de qué tamaño es el depósito. Tardará un determinado tiempo hasta llenarse, y cuando se haya llenado, va a llegar a la superficie de la cañería, y si el agua sigue entrando al depósito, va a empezar a salir de este para continuar por la cañería y cerrar el circuito. Por lo tanto, una vez que se ha llenado, permanece constante la cantidad de agua hasta que no la retiremos, ¿verdad? Entonces, estará permaneciendo constante hasta que no la retiremos en función del tiempo. Por lo tanto, permanece así mientras no paremos el motor. Si paramos el motor, entonces todavía el agua que está en las cañerías seguirá circulando un tiempo, y este depósito, considerémoslo un tanto especial, que una vez que haya cesado la circulación del agua porque hemos quitado el motor, hemos cesado la fuente electromotriz que hace posible que el agua circule, si cesa esa, este depósito es capaz de entregar todavía el agua que almacena. Imaginémoslo que empieza su fondo a reducirse, cosa de que empuja el agua hacia arriba para que siga circulando por la cañería en el circuito que se tiene. Por lo tanto, el agua por la potencia y fuerza de este que está empujando, de este depósito que está empujando, sigue circulando pese a que haya cesado la fuerza electromotriz. Y estará entonces descargándose porque el agua tarde o temprano se va a apagar. Por lo tanto, si cesa la fuerza electromotriz, en función del tiempo estaremos teniendo un comportamiento, había el agua y empieza a descargarse. Empieza a acabarse el agua que estaba almacenada en él. Exactamente lo mismo hace el condensador en el circuito eléctrico. Ahí está la figura del circuito eléctrico. La fuerza electromotriz la tenemos como fuente de voltaje DC. Estoy poniendo un ejemplo que sea 5 voltios, tenga 50 miliamperes, que es lo que hemos dicho que circularía si esta resistencia, la abolladura que está aquí arriba, en el hidráulico, en el circuito eléctrico fuera de 100 ohmios. Hemos calculado en las clases anteriores que la corriente que circularía sería de 50 miliamperes, pese a que esta fuente tiene un poder de 150 miliamperes. Eso es capaz de entregar si no hubiera nada en el circuito. Pero como hay una resistencia, la baja a 50 miliamperes y circula esa cantidad de corriente. Entonces, al inicio, cuando se conecta la fuerza electromotriz, ese condensador o capacitor, por ejemplo, de 47 microfaradios, ya dijimos en clase anterior que la unidad de un condensador es faradio, pero no lo usamos las magnitudes más pequeñas como milifaradio, dijimos eso, microfaradio, nanofaradio y picofaradio. Y aquí estamos poniendo el ejemplo de un condensador con 47 microfaradios. Entonces, ese condensador no lo vemos, el condensador lo vemos, obviamente, ¿no? Físicamente tiene la forma de un cilindrito, ya van a estar comprando en la electrónica para que trabajemos. Tiene dos patitas, los dos contactos con los que hay que conectarlo al circuito eléctrico. Otros tienen la forma de un redondito de cerámico, está hecho de cerámica, y otros tienen la forma de una pastilla cuadrada. Por lo tanto, hay diferentes formas
que uno lo reconoce porque la cerámica es bien característica, es media brillosa, y de paso está escrito en ella la magnitud, ¿no? Y la dimensión, por lo tanto es para microfaradios o milifaradios. Estamos poniendo el ejemplo de un condensador de 47 microfaradios que va a tardar un determinado tiempo en cargarse con la corriente. Obviamente eso ocurre en cuestión de milisegundos, no logramos verlo. Si fuera gigantesco el condensador, un faradio, por ejemplo, entonces sí notaríamos que tarda bien harto en cargarse, porque aunque lo enchufe el circuito, si pusiera yo una lámpara aquí, un foco, y cierro el circuito con el interruptor on-off, lo cierro, tardaría un tiempo en prenderse el foco, porque el condensador gigantesco estaría cargándose. Como no usamos elementos gigantescos, está un condensador es apenas del tamaño de la mitad del dedo pulgar, el tamaño de la uña del dedo pulgar. Entonces, la capacidad de almacenaje es también pequeña, suficiente como para que en cuestión de milisegundos se llene. Una vez que se ha llenado, permanece constante. Por lo tanto, lo vamos a usar a este circuito en especial para generar pulsos bien cortos. Por lo tanto, borro aquí lo que estoy grabateando. Y va a ser tremendamente importante, se los estoy diciendo ahora, llamando la atención para este simple circuito que está aquí como una resistencia y un condensador. Entonces va a tardar en cargarse hasta el valor nominal del voltaje que está alimentando. En una resistencia tan pequeña va a caer algo de voltaje, así que, por ejemplo, puede caer 0, y podemos calcular si está circulando 50 miliamperes por 100, entonces, porque el voltaje es, por la ley de Ohm, de la cual ya hemos hablado en las clases anteriores, estará haciendo los 0,05 amperes, que eso significa los 50 miliamperes. 50 miliamperes, hay que recorrer 3 posiciones la coma, por lo tanto 0,05 o 0,050, escribamos 0,050, en decimales sabemos que es lo mismo 0,05 o 0,050, multiplicado por los 100, entonces está cayendo prácticamente 5 voltios. Casi todo el voltaje de la alimentación. Alguito se restará del condensador, no será exactamente los 5 voltios, pongamos que sea 4.9, entonces a ese voltaje se va a llenar el condensador y va a quedar en él el voltaje como si no pasará nada, prácticamente se vuelve un cortocircuito al momento de llenarse. Voy a subir de nuevo, fíjense de que aquí cuando se llena en el balde el agua hasta el tope, es como si no se hubiera roto la cañería, ¿no? Hay una continuidad desde el punto de vista del flujo del agua, hay una continuidad, por lo tanto, el condensador, en el momento en que el circuito ya está estacionario, ya hemos superado el tiempo de carga, se comporta como un cortocircuito, ¿ya? Se da como si no estuviera. Y la corriente sigue fluyendo en el circuito todo el tiempo que esté vigente esta fuerza electromotriz y que el circuito esté cerrado, obviamente. En el momento en que lo abro, si lo abro aquí, corto poniendo el interruptor que puede estar ahí en estado off, otra es la cosa que pasa. El condensador que estaba lleno con el voltaje y la corriente del circuito empieza a descargarse. Actúa como una batería en ese sentido.
pero se descarga rápidamente. El tiempo de carga le llamamos load time, load time se escribe, y se abrevia T sub L. En cambio, el tiempo de descarga es el download time, tiempo TDL. No suelen ser iguales. No se descarga en el mismo tiempo en que se carga. Porque cuando se carga, estamos viendo que depende de la intensidad, en el caso del circuito hidráulico con el que comparamos el comportamiento del condensador como un depósito de agua, depende del chorro, ¿no? Del grueso del chorro, por lo tanto la intensidad del agua, qué cantidad de agua está llenando y del tamaño del balde. Si el balde o depósito es más grande, va a tardar más tiempo en llenarse. Si el chorro es bien delgadito, va a tardar harto tiempo en llenarse. Por lo tanto, el tiempo de carga está dependiendo del grosor del chorro de agua y del tamaño del balde. En cambio, cuando se descarga, solo depende del tamaño del depósito. Ya no interviene el chorro de agua. Empieza a descargarse de acuerdo a su capacidad y la velocidad con la que se estará moviendo ese fondo, empujando el agua para que siga circulando. Lo mismo ocurre aquí en el condensador. Entonces estamos teniendo los dos tiempos que debemos tomar en cuenta. Este tiempo en estado on, el interruptor está en estado on, hay corriente circulando, circuito cerrado. En cambio, este otro es estado off, cuando el circuito se abrió o se quitó la fuerza electromotriz, ¿no? Puede ocurrir que también la retiro a la fuente, pero lo que mayormente ocurre en un circuito eléctrico es que abrimos el interruptor para que el circuito quede abierto y deje de circular corriente. Entonces, por unos milisegundos vamos a tener todavía la corriente circulando hasta que se agote del condensador. Este circuito es terriblemente importante y en el papel, en el diseño de nuestros circuitos, lo escribimos así. Fíjense que aquí estoy mostrando el mismo circuito y lo que estamos haciendo. Explico. Fíjense de que el positivo de la fuente electromotriz está unido, prescindimos por un momento del interruptor, porque el interruptor lo podemos poner en cualquier parte del circuito para que abra o cierre, que no es su presencia imprescindible cuando estamos analizando el estado on. Este circuito está on, está circulando la corriente. Y la conexión que estamos haciendo, si lo quiero armar, es que el positivo de la fuente eléctrica, de la fuente electromotriz, diferencia de potencial eléctrico llamado voltaje, su positivo está conectado a la resistencia, de la resistencia viene al condensador y del condensador vuelve al negativo. Y hemos dicho que en nuestros circuitos el negativo recibe el nombre de GND, de la abreviación de ground. Por lo tanto, el circuito que estamos dibujando ahora en papel es este. Esta flecha me señala que va hacia el positivo de la fuente, así que debo imaginarme que tengo aquí una conexión así y está yendo al positivo de mi fuente DC, y que esta de acá está yendo y está conectada en la realidad, en la vida real, al negativo de mi fuente DC. Por lo tanto, esta es una fuente de voltaje DC. Por eso tiene los signos positivo y negativo, y la corriente va a circular en ese sentido, ¿no? Así. Circula de positivo a negativo. Por lo tanto, estoy teniendo el mismo circuito del que hemos hablado y estoy tomando el voltaje y la corriente que aparece en el condensador y le damos el nombre de V sub C, de voltaje del condensador. Pero en el papel y en el circuito no dibujamos esto, ¿no? Compañero Mamani.
Iván o Eduardo, no, ya. Entonces, borrando lo que está dibujado para señalar cómo debemos entender esta figura, y la tierra, la parte negativa, conectada al negativo de la fuente, lo dibujamos así, normalmente una raya por apresurar, pero dije ya que la tierra eran varias rayitas. Entonces, por ahorrar tiempo, solemos prescindir de las rayas más pequeñas y dibujamos solo la raya más grande como símbolo del GND, de tierra. Y si aquí estoy conectando algún dispositivo para que reciba ese voltaje, lo estoy conectando al GND del sistema, que tiene que tener conexión en todos. Por lo tanto, si está dibujado así, tenemos que sobreentender de que esta tierra de acá, GND, y esta son lo mismo. Y obviamente está conectado al negativo de nuestra fuente electromotriz. Y este circuito lo vamos a utilizar bastante, porque con este vamos a generar un pulso que nos va a permitir hacer el reset, hacer el inicio. Cuando uno prende un sistema electrónico, como por ejemplo su computador o su celular, se genera una señal tremendamente elemental. La primera es la que borra todo el sistema de cualquier cosa que haya quedado almacenada en algún lugar. Se supone que es de corriente eléctrica, por lo tanto se hace un reset automático, se genera un reset automático en la forma de un pulso negativo, así, en función del tiempo. Hemos dicho de que las señales, en función del tiempo, todo el tiempo la imaginamos con su valor que corresponda en voltaje o corriente, y estará en función del tiempo. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de un pulso que vamos a generar en esta forma, pero después de que hayamos avanzado bastante en los elementos activos de la electrónica. Pero este circuito, que a la fuerza lo tenemos que estudiar aquí porque está conteniendo los dos elementos pasivos que hemos enumerado, es necesario conocerlo ahora, pero su uso va a ser por lo menos en unas 4 a 5 semanas más tarde. Dentro de unas 4 o 5 semanas lo vamos a estar utilizando para generar un pulso de esta forma. ¿Cómo? Lo estaremos mostrando en ese momento, que es lo que vamos a hacer. Pero toda la circuitería electrónica, su celular, su computador y todo adentro en el diseño tiene un circuito así, que al momento en que se enchufa la alimentación, se produce el pulsito para borrar todo. Le llamamos inicio. Y cuando lo hago a voluntad, la generación de ese pulsito de cero, si lo hago a voluntad, se llama reset. Si lo hago al momento en que alimento, cuando prendo mi computador, se produce la señal de init, inicio, init. Y toda señal que tenga nombre suele señalarse también con qué nivel se efectiviza. Si lo escribo así nomás, se efectiviza con nivel 1, o sea, 5 voltios. Pero si le pongo la raya encima, significa que se efectiviza con nivel 0. Y estoy diciendo ahora que generamos un pulsito así de 0 para iniciar todo. Y lo haremos también a voluntad con el mismo circuito, así, para generar un reset. Y esa señal se llama reset y tendrá la raya encima para señalar que con un nivel bajo de pulso de nivel 0 se está efectivizando, es decir, está haciendo su acción. Esto lo vamos a repetir más tarde. Estoy señalando únicamente para que tomen en cuenta la importancia de este circuito para nosotros. Terriblemente importante. Bien. Eso es lo que hace el condensador en un circuito electrónico alimentado por DC, o sea, en la electrónica digital.
Y cuando vean un circuito, está ahí lleno de condensadores también que se están usando con ese fin. El condensador usado en la electrónica analógica, en la que está entrando corriente que varía en función del tiempo, tiene también sus determinados comportamientos que están dependiendo de la frecuencia de la señal cambiante. Hemos dicho que la señal analógica es así, tiene frecuencia. La frecuencia es 1 sobre su tiempo, sobre su periodo, y su periodo es el tiempo que pasa desde que empezó hasta que empieza a repetirse, por eso le llamamos periodo. Así que este tiempo de acá le vamos a llamar periodo. Más tarde, que vamos a necesitar también en las señales digitales. Las señales digitales también tienen su periodo, porque así como esta es cambiante todo el tiempo, hay la señal digital que no es cambiante todo el tiempo, sino que tiene valores permanentes durante un tiempo. Así que desde que comienza hasta que se vuelve a repetir, tiene un periodo. Y 1 sobre ese periodo, que le llamamos T, es la frecuencia. Y con la frecuencia, el comportamiento del condensador es que presenta una impedancia, es decir, más resistencia. Produce resistencia variable en función de la frecuencia de la señal cambiante. Nosotros en electrónica digital no le hacemos pasar por el condensador una señal cambiante. No usamos esta señal cambiante. La que usamos es una señal así. Por lo tanto, señales digitales son las que van a estar pasando, y con las señales digitales el pobre o se carga o se descarga, nada más. Sirve para que el circuito tenga una continuidad. Y lo usamos precisamente ese tiempo de carga y descarga para generar este tiempo de vacío de un pulso. Esa es la razón por la que tenemos un condensador en un circuito. Todo esto lo vamos a estar estudiando al detalle más tarde. Hoy les estoy haciendo las comparaciones con lo que puedan estar leyendo o estudiando en alguna otra materia que tiene la aplicación del condensador en otro escenario, en otro dominio. Le llamamos dominio precisamente a el escenario en el que se está analizando el comportamiento del elemento. Bajaré el zoom. Continuamos. El tercer elemento pasivo era la bobina. Dijimos que señalamos con L, Henry, en inglés, Henrio en español, la unidad con la que medimos. No usamos mucho. Es bien aplicable en la electrónica analógica, con las señales cambiantes en función del tiempo. En la digital la vamos a ver en su aplicación cuando tenemos que reducir los 220 voltios alterno doméstico. Este es el lado que va a ir conectado los dos cables a la fuerza a la pared. En la pared está mi tomacorriente de 220 donde enchufan su cargador de su celular. Este aparatito está dentro de su cargador de su celular. Si tienen la curiosidad para destaparlo y sacar la plaquetita que tiene adentro, van a mirar un cubito, que lo ve así más o menos, bien cerradito, prácticamente no se ve nada, pero está ahí. A veces le ponen una cinta aislante de color amarillo para que se note. Así nada más se ve, pero adentro está habiendo un conductor de corriente de cobre enrollado. Y a su lado está otro enrollado. La bobina es un conductor de cobre que está enrollado. Y cuando se le aplica algún voltaje aquí, mayormente AC, voltaje AC, la circulación de la corriente dando vueltas produce un campo electromagnético que no se ve, es invisible. Nosotros estamos llenos de campo, rodeándonos el campo electromagnético.
Lo hay en el transformador de la calle, en el poste donde viven, en la calle hay un poste que tiene en la parte de arriba un transformador, se llama así, que se encarga de proporcionar la corriente y el voltaje de la CRE hacia el domicilio. Le llega bien grande, lo disminuye en tamaño y lo mete. ¿A cuánto lo disminuye? A 220 voltios, ¿no? Porque en la calle tenemos trifásico. Para que sepan, en la calle hay 3 cables y uno más que es el neutro, y entre cable y cable, en la calle, de poste a poste, los cables tendidos, hay 320 voltios de diferencia. Entre cada uno de los cables, entre este y el otro también. Pero entre uno de los cables y el neutro, le llamamos neutro, hay 220 voltios. Y eso es lo que meten a la casa. Por lo tanto, le llega a la casa, al medidor de la casa, los 220 voltios. Una fase del trifásico, se le llama trifásico, una fase, y el neutro. Por eso nuestro medidor en la casa, que es un reloj que han podido ver, tienen en la casa ya, le entran 2 cables y uno de ellos internamente lo hacen bajar a tierra. Por eso en estos 2 cables, cuya diferencia de potencial eléctrico tiene que ser 220 voltios, uno de ellos está en los 220 y el otro está a 0, porque lo atesamos, significa que lo hemos puesto a tierra, por lo tanto consideramos 0 voltios, así que la diferencia es 220, y eso le llega hasta el tomacorrientes en la casa, desde el medidor. Desde aquí se distribuye, si la casa tiene un tablero para distribuir la corriente al piso de arriba, al piso de abajo, y en el piso de abajo al comedor, a la cocina, llega a un tablero y del tablero va a cada uno de los tomacorrientes que tienen en la casa. Eso para que a la fuerza se enteren con qué se están metiendo, porque nosotros trabajamos con la corriente eléctrica. La usamos, no la estudiamos. Los eléctricos, ingenieros eléctricos, se ocupan de estudiar la alta tensión, que se llama de 220 para arriba. Nosotros, aquí chiquito. Entonces, estaba explicando que en colegio hemos aprendido en física que si en un conductor hacemos pasar corriente eléctrica desde una fuerza electromotriz, voltaje, la fuerza tiene que haber para que circulen los electrones. Si hay un voltaje, sobre todo alterno, se produce un campo electromagnético. Y si en las cercanías está un conductor, que también lo vamos a cesar con algún dispositivo, una resistencia, por ejemplo, para que circule corriente, porque si no está cerrado el circuito, no hay corriente, por más que haya campo electromagnético, no va a haber. Aprendimos por física que se induce la corriente. Así que si aquí está circulando corriente AC de ida y vuelta, como lo hace, se produce un campo electromagnético, y poniendo un conductor en su cercanía, lo suficientemente cercano, aparece de la nada corriente eléctrica. No aparece de la nada, ¿no? Sino que ese campo electromagnético hace que los electrones se muevan. Están los electrones ahí, pero empiezan a moverse, a circular fuerte, generando o haciendo corriente. La corriente eléctrica es un flujo de electrones. Estaban paraditos mientras estaba abierto, y al cerrar el circuito, por obra y gracia del campo electromagnético, los electrones empiezan a moverse y girar, circular en ese circuito. Le llamamos corriente inducida. Esa corriente inducida es mucho menor en intensidad que la corriente original. Y dependiendo, suelen poner un conductor enrollado también en la parte segunda,
por eso le llamamos secundario, ensollado también, y dependiendo del número de vueltas que tenga ese conductor en el secundario, se reduce la cantidad de voltaje y naturalmente la cantidad de la corriente. El transformador entonces lo que hace es que dos conductores enrollados, uno llamado primario y otro llamado secundario, puesto en la vecindad, ni siquiera están unidos porque ponen un aislante para que no se junten y no se produzca cortocircuito. Lo revisten de un material plástico de tal manera que esto queda separado. Pero cuando y lo encajonan dentro de una cajita, lo ponen así, y en la salida voy a recibir, de acuerdo al número de vueltas del conductor en el secundario, 5 voltios, pero la bobina no cambia la naturaleza de la corriente. Si al entrar esta corriente es AC, aquí en la salida sigue AC. Por eso la bobina es un elemento pasivo. Y usamos la bobina para poder disminuir el tamaño de la fuerza electromotriz que hace mover los electrones. Le llamamos transformador. Nosotros vamos a utilizar, y a su debido tiempo les indicaré, tienen que hacer con la electrónica, pero si van a buscar en la electrónica ya saben, en varias electrónicas ya saben que son para tarea del ingeniero Siles, y a veces lo tienen ya hecho y les dan a la venta. La cajita va a tener, y les van a preguntar si es que lo van a hacer, la entrada, la llamamos input, del inglés entrada, 220 voltios AC, y la salida le llamamos output. 2 cables tiene que entregar en la salida. En la entrada también tiene que haber los 2 cables, obviamente. A la salida le llamamos output, del inglés, y tiene que ser 5 voltios AC, el que vamos a utilizar. Y les van a preguntar qué corriente. 1500 miliamperes es lo que usamos, o 2000. 1500 o 2000 miliamperes. Lo tienen hecho muchas de las electrónicas porque saben que semestre tras semestre hacemos la aplicación, y el que compra obviamente se lo lleva. Ahora, si ustedes tienen compañeros que ya han estudiado o los que están repitiendo, lo usarán pues el que tienen, ¿no? Y si el compañero ha aprobado la materia y ya no lo usa, se lo compra, más barato. Estaba en 30 bolivianos el costo de esto, y creo que ha subido, según lo que me han informado mis alumnos del semestre pasado, está más o menos en unos 50, creo, ahora. Siempre hacen subir el precio de las cosas, así que no hay que extrañarse de que tengamos esa situación. Por lo tanto, usamos un transformador, se llama transformador, ese es el nombre, como aplicación. Pueden preguntar a sus padres. Antiguamente venían televisores que funcionaban en 110 voltios AC y tenían que comprarse a la fuerza un transformador para que los 220 que tiene Santa Cruz y que usa lo baje a 110. Ellos conocen, si les dicen, le preguntan, perdón, a su papá o a su mamá, si conocen, que tengan buena edad, ¿no? O sea, mayorcitos. Van a saber lo que es un transformador, porque los televisores antiguos, de hace unos 30 años atrás, los traían del exterior aquí a Bolivia y lo traían pues con conexión y funcionamiento en 110, porque en Estados Unidos utilizan 110. En la doméstica es 110, no es 220. Y aquí en Santa Cruz es 220, teníamos que bajarlo a 110 con ayuda de un transformador. Entonces, pero han dejado ya de existir porque los televisores actuales automáticamente hacen la conversión. Ya no hay que preocuparse si funciona con 110, 220, porque
el aparato que tienen adentro que hace la tarea, porque uno lo enchufa a la pared, ¿no? El televisor está, lo máximo que hace es enchufar a un regulador de voltaje, que es una cosa diferente. Un regulador de voltaje no es un transformador. Un regulador de voltaje es un dispositivo, también se ve como una caja negra, lo usan, lo enchufan a los 220 voltios AC, 220 voltios AC, y con su interruptor. Lo prenden y está saliendo, sigue saliendo 220 voltios a la salida, conector de salida, el output sigue siendo 220 voltios AC. Pero la tarea que tiene es de, si esta corriente de entrada tiene picos, debería ser así limpia, y a veces se sobrepone un ruido terrible, sobrepasa el valor de 200, se sube a veces hasta 300 voltios, este se encarga de regularla, de bajarla y entregarla permanentemente 220 para que uno enchufe ahí su televisor. Este aparato, llamado regulador de voltaje, no es el transformador. Tampoco tiene adentro, no necesita, porque está entrando 220 y está saliendo 220. Por lo tanto, no me confundan ahí que tienen en la casa un regulador de voltaje con lo que estamos explicando ahora, que es un transformador. Un transformador baja el número de 220 a 110 o de 220 a 5 que usamos nosotros. La alimentación de la electrónica digital ocurre con 5 voltios, por lo tanto tenemos que alimentar. Todavía queda la tarea, ¿no?, de que estos 5 voltios AC, entrando a un dispositivo que lo tenemos que aprender, porque aplica al diodo, saca los 5 voltios también, pero DC. Así que este dispositivo va a convertir el AC, lo va a convertir en DC. Se le llama rectificador. Tenemos que aprender eso todavía, porque mientras que aquí estoy teniendo elemento pasivo, hago uso de un elemento activo para que produzcamos la corriente continua con la que se alimenta la electrónica. Es decir, normalmente esto está oculto dentro del aparatito que le llaman ustedes cargador del celular, y en su computador, en su laptop, en su PC, está dentro de la máquina, de tal manera que no se lo ve, a menos que lo desarme, ¿no? Entonces, a ver, mi compañero Centellas, ¿no? ¿Hay alguna consulta hasta el momento? Olmos, ¿nada que preguntar? No, nada, ingeniero. Romero. Por ahora nada, ingeniero. Cuba. Ah, ingeniero, todo bien. Estoy preguntando a quienes los veo inmóviles, porque me da la impresión que han puesto tal vez su foto y se han ido a otra parte. No. Porque el que está en mi clase presente está tomando apuntes, ¿no? Está escribiendo, mueve la mano, mueve la cabeza, se mueve, etcétera. No puede estar inmóvil. Si está inmóvil es que solo está escuchando y mirando como si fuera una película. En mi clase no es una película. En mi clase están tomando apuntes. Si bien el material está puesto o va a estar puesto o va a aparecer en la plataforma Moodle, aparece la letra muerta, ¿no? No las explicaciones adicionales, comparaciones que estoy haciéndoles recuerdo de otras cosas, etcétera. En la explicación no está en la plataforma explicado, por ejemplo, que se produce campo electromagnético y demás. Estará solamente la bobina y su aplicación en un transformador. Aquí dice aplicaciones, punto. Pero
no habla ni dice nada acerca del campo electromagnético y el fenómeno que ocurre, porque es otra cosa aparte, ¿no? Así que supongo yo que están tomando apunte porque me tienen que entregar una carpeta de apuntes, ¿no? Como parte de la evaluación, de la nota. Sí. Bien, entonces, si no hay nada de eso, estaremos terminando con esto, la explicación de los elementos pasivos. Hemos liquidado los tres elementos: la resistencia, el capacitor y la bobina. Entonces voy a dejar de compartir. Para hacer por lo menos la introducción. De los elementos activos. Ya hemos visto en clase anterior que los elementos activos se llamaban así porque tenían injerencia y podían cambiar la naturaleza de la corriente eléctrica. Y eran dos: el diodo y el transistor. Por lo tanto, si vamos a empezar a estudiar el diodo, este forma parte de la unidad 2 de la materia, el tema 1. Por lo tanto, ya estamos ingresando a la unidad 2. Lo estoy diciendo porque cuando hemos empezado la materia, les he mostrado la estructura de la misma y se les ha dicho de que está dividida en 4 unidades: unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, y cada unidad tiene varios temas. Tema 1, una tiene 5 temas, la otra 7, etc. Y hemos terminado la unidad 1, que en todos sus temas trata de los elementos pasivos. En la unidad 1, la introducción, ahí hemos aprendido la corriente eléctrica, las clases de corriente eléctrica, clases de voltaje que debemos conocer que hay, los cuidados que debemos tener, qué es el cortocircuito, el hecho de que cómo debemos cuidarnos de no agarrar la corriente eléctrica, etcétera. Ampliamente hemos explicado todo lo necesario para tener el cuidado y hacer cuando hagan sus laboratorios, cuando hagan su tarea de laboratorio. Y ahí hemos entrado a definir lo que era la electrónica, analógica, digital, y que los elementos eran pasivos y activos comunes a ambas electrónicas, y que íbamos a estudiar su funcionamiento, comportamiento de esos elementos en el dominio continuo, corriente continua y voltaje continuo. Y acabamos de terminar los elementos pasivos. Por lo tanto, entramos en la unidad 2, primer tema, los elementos activos, el diodo, el primero de ellos. El diodo tiene en papel una simbología así, como la están viendo, es un triángulo con una raya dibujada ahí, y 2 contactos. Y en la vida real se lo ve así, lo deben conocer, pero otros no sé. ¿Llevan alguna materia de electrónica anterior a esta? Circuitos eléctricos o algo así creo llevan con Monroy, ¿no? Sí. Sí. Utilizan estos elementos porque ahí se utiliza bobinas, se utiliza resistencias en los circuitos eléctricos para estudiar impedancias, mallas de impedancias, que hacen resistencias paralelas, resistencias en serie, el capacitor tal vez también, pero no sé si entran a estudiar el funcionamiento del diodo. ¿Lo hacen?
Sí, lo hacemos Sí. más que todo para amplificar señal como un amplificador. Para amplificar Donde señal. más lo hemos visto, sí, donde más lo hemos visto. Nosotros aquí vamos a estudiar en su aplicación de la rectificación, porque al diodo lo utilizamos para rectificar, convertir la corriente AC en DC. Y ese proceso no lo aprenden en esta otra materia, ¿no ves? Lo hemos visto un poco, pero no mucho ejercicio, pero sí lo hemos Bueno, visto. aquí lo hacemos. Llegamos hasta a construir el rectificador, el convertidor de AC a DC, que le vamos a llamar comúnmente fuente variable, de voltaje variable, porque lo necesitamos para las otras tareas. Poco a poco, primero veamos qué hace en el dominio del continuo, dominio de la corriente continua y del voltaje continuo, un diodo. Entonces, si esta es la simbología, no necesariamente está conectado al positivo y al negativo, como dice aquí. La idea es que este contacto que está en el dibujo, este lado, y que en la física en el diodo físico, es el opuesto a la franja que tiene, porque esta franja me está mostrando en el diodo que es esta raya. Entonces, el contacto que está al otro lado, opuesto a esa franja, le llamamos ánodo. Se le llama ánodo en español. Anode en inglés. Se escribe anode. Y tiene que ser más positivo. Por eso esta es sacado la figura de internet para ver, y obviamente en internet ponen lo que les da la gana y les importa si realmente el que está leyendo entiende o no, y cualquiera podría pensar de que esto estoy poniendo al positivo y esto tengo que ponerlo al negativo, y no es cierto, no es cierto. La idea de esto es que el ánodo debe estar más positivo que el cátodo, y fíjense que yo estoy escribiendo positivo en ambos lados. Y la diferencia de potencial mínimamente tiene que ser de 0,7 voltios. Estándar, oficialmente. No se cumple en la vida real porque depende de un montón de parámetros, como por ejemplo la temperatura, cuán viejo es en su construcción, porque si lo han construido en los años 50, sigue sirviendo. Así que cuando van a comprar un aparato así a la electrónica, el de la tienda les puede estar vendiendo algo que lo ha traído hace 20 años atrás y no se van a dar cuenta, absolutamente. Y si lo ponen a funcionar, va a funcionar igualito. Así que no le van a pedir al electrónico que le dé un producto fresquito, recién traído, salido del horno, que lo ha traído ayer o lo han fabricado ayer. Años de fabricación puede tener, y esos años de fabricación inciden en los parámetros del diodo. Por lo tanto, en la vida real, estos 0,7 de un determinado diodo puede que sea 0,6 o puede que haya crecido a 0,8. Pero 0,7 es el valor de referencia. ¿Qué significa eso? Que al ánodo, por ejemplo, yo puedo ponerle más 5 voltios y tendré que ponerle más 4,3, por ejemplo, para que funcione. Hay una diferencia de 0,7 voltios a favor del ánodo. En el lado del ánodo está más positivo que en el cátodo. El otro se llama cátodo, en inglés cathode, se escribe K-T-H-O-D-E, cátodo. Pero fíjense que no estoy poniendo voltaje negativo, ¿no? Estoy poniendo voltaje positivo. Menor. Este es positivo y el otro también es positivo. La idea es que la diferencia sea 0,7 mínimo. Puedo poner 4 voltios, aleluya, va a conducir mejor todavía. Conducir significa que va a dejar pasar la corriente. Si pongo menos, por ejemplo, 3 voltios positivos, estoy escribiendo mal, menos de diferencia, quería decir eso, por ejemplo, pongo 4,7,
este diodo no va a conducir. Por lo tanto, en un diodo, los estados son de conducción y de no conducción. Un diodo conduce o no conduce. Esos son los dos estados que podemos. También hay sus sinónimos, ¿no? Como por ejemplo le decimos cesado o abierto. Cesado al paso de la corriente, abierto al paso de la corriente. Y está dependiendo de cómo entendamos, ¿no? Si decimos cesado al paso de la corriente, que no lo deja pasar, y abierto al paso de la corriente, que lo deja pasar. Por eso yo prefiero que usemos apropiadamente el conduce y no conduce, y cuando lo tengamos que escribir o señalar, no vamos a anotar la palabra conduce, sino vamos a usar la palomita, y el no conduce vamos a usar la cruz. Esta simbología la vamos a utilizar también para el transistor. Tomen nota de ello porque no vamos a estar todo el tiempo escribiendo la palabra conduce, no conduce. Porque nuestras tablas de verdad que construimos almacenan estos símbolos, usan los símbolos de conducir y no conducir. Más tarde, veremos más tarde. Entonces, ¿qué hace un diodo en el circuito eléctrico? El diodo en el circuito eléctrico se comporta como una llave, como una válvula. Aquí está. Es lo que podemos adelantar, porque la explicación es larga, hartos datos, varias clases nos vamos a dedicar con el diodo. Acuérdense del circuito hidráulico que emula nuestro circuito eléctrico, donde hasta ahora habíamos tenido el motor, el voltaje, la fuerza electromotriz, y si era DC era una batería que contiene corriente continua, y si era el hidráulico es un motor que gira en una sola dirección para impulsar el agua de izquierda a derecha o al revés, pero en una sola dirección. La presencia de la resistencia en el circuito eléctrico se había simulado como una abolladura. Este señor puso caracoles. Yo les he explicado que para mí es mucho más representativo el poner una abolladura, disminuyendo el diámetro. También hemos puesto un condensador, ahora no está figurado, pero estamos poniendo un diodo. Y poner un diodo en un circuito eléctrico equivale a poner una llave de paso en un circuito hidráulico. Si la llave de paso está cerrada, aunque haya agua y esté funcionando, el agua no pasa. Por lo tanto, decimos llave cerrada. Decimos diodo no conduce. Porque no va a pasar la corriente. No va a dejar pasar la corriente, así que no va a haber corriente en el circuito. Si la abro la llave en el circuito hidráulico, el agua empieza a pasar. Pero tiene fases de apertura, ¿no? Puedo abrirla hasta la mitad y va a pasar una cantidad de agua poca. Puedo abrirla más, la llave. Todo el mundo conoce una llave de paso, ¿no? En su casa. Es aquella que se cierra cuando quiero arreglar alguna cosa para que el agua no se eche a perder. Por lo tanto, la mamá sabe de eso. Anda a cerrar la llave de paso. Es la llave que suele estar dentro de la casa, adyacente al reloj de Sauapá que controla el consumo. A ver. Van afuera ahora. Olmos, compañero Olmos, creo que lo ha botado su internet. ¿Qué número es Olmos? 25. Sí, estaba adentro y lo ha botado, lo vamos a admitir entonces. Y de esa manera entonces tenemos la llave que se abre un poco más. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Ya ha entrado, compañero? Cierre su audio. Porque entra atrasado y todavía molestando. Debería entrar como el pata de lana, calladito.
en silencio. Entonces, si lo abro hasta el tope, dejará pasar toda la cantidad de agua que haya, que no necesariamente puede ser la máxima, ¿no? Si hay presencia de resistencia, va a estar disminuida. La intensidad de la corriente de agua va a ser menor si es que hay abolladura en la cañería del circuito hidráulico. Pero la llave estará abierta. Cuando al diodo en el circuito eléctrico le pasa eso, que está abierto a full, se le llama saturación. Está conduciendo en saturación. Tomen nota de ello porque hablamos, nos referimos. Cuando está semiabierto, a medio solo conduce, pero si está a full, conduce en saturación. Y ahora, ¿cómo se abre la llave? Ese es el fenómeno que me cuesta hacerles entender, por más de que uso esto, uso lo otro para que puedan entender. Cuando abro una llave, necesito un mínimo de fuerza. Si lo traen a un niño pequeño, de unos 7 años, por ejemplo, no va a poder abrirla la llave, porque no tiene la suficiente fuerza. Se requiere de una fuerza física mínima para hacer girar la llave y que se abra apenas. ¿Cómo me doy cuenta de que he logrado abrirla? Cuando gotea agua en el otro lado de la llave. Si aquí en este lado hay agua viniendo del motor impulsado, está trancada esa agua aquí porque la llave está cerrada, y le aplico una fuerza suficiente para abrirla un poco y empieza a gotear agua al otro lado. Me doy cuenta de que está abierta porque estoy mirando, pero en el circuito eléctrico no ocurre eso. No voy a mirarlo al diodo ni voy a mirar a los electrones empezando a pasar. Si aquí hay millones de electrones esperando cruzar y se abre a medias o apenas el diodo, no van a pasar 2, 3 electrones y los voy a querer mirar. No miro nada, absolutamente. Solo tengo que deducir qué está ocurriendo. Entonces, si en el circuito hidráulico necesito una fuerza física mínima, en la eléctrica, en el circuito eléctrico, la fuerza mínima es la diferencia de potencial de 0,7 voltios, 0,7 voltios a favor del ánodo. Mínimamente tiene que haber eso para que el diodo empiece a conducir. Como hemos dicho, ahora regreso a esta figura. Entonces, podrán entender lo que he escrito aquí ahora, que si tengo mínimamente 0,7 y lo voy a conseguir, si en un lado está 5, en el otro tendré que poner mínimo 4,3 para que empiece a conducir. Entonces empieza a pasar la miseria de electrones circulando. Si bajo más, por ejemplo, a 4 voltios, a este lado, mi diferencia va a ser de 1 voltio. Mejor se abre y deja pasar más cantidad de electrones. Si lo bajo más a este voltaje, este otro no puedo subir, ¿no? ¿Por qué no puedo subir este? ¿Por qué no puedo poner 6, 7 voltios? ¿Quién me contesta? ¿Por qué no puedo poner 6 aquí? Porque esa es la energía con la que trabaja la batería ¿Cómo? o la toma de corriente. Está bien bajo, no lo escucho, compañero. Aumente volumen. Esa es la energía total que bota la fuente de energía. Ajá. Es el máximo con el que alimentamos la electrónica. Lo hemos dicho hace un rato cuando hemos estudiado el transformador. 5 voltios es lo que tenemos. No funciona con 7, con 8, con 7, con 8, con 10 voltios hacemos reventar todo. Es 5 voltios con que funciona la electrónica. Por lo tanto, no puedo subir más de 5 en este lado. Bajarlo, claro que puedo, pero entonces su otro lado, el cátodo, tendré que bajarlo más.
Así que estamos suponiendo de que este diodo está trabajando en ese circuito que está alimentado por 5 voltios. No queda otra. Entonces, si no queda otra, este de aquí, del lado del cátodo, lo tengo que bajar. Y ahora lo he bajado a 4 voltios. ¿Cómo bajamos eso? Tenemos que estudiar, ¿no? Lo bajo a 4, ahora ya hay una diferencia de 1 voltio. Ah, está mejor abierto a la corriente, va a pasar más cantidad. Si lo bajo a 3 voltios, aquí, la diferencia es 2 voltios, más abierto quedará. Punto. ¿Verdad? Y si lo bajo a 0 voltios aquí, la diferencia me da 5, que es el máximo que puedo conseguir. Ya no va a haber más. Entonces ese diodo deja pasar todos los electrones que estén aquí esperando, todo el haz de electrones, y entonces decimos que el diodo conduce en saturación. Baltasar, tome nota de lo que estoy diciendo. Saturación. Porque está jugando con no sé qué con sus manos en lugar de estar escribiendo. Ahora, cuando tengo una diferencia de los 5 voltios, el diodo estará conduciendo en saturación. Ahí decimos que conduce en saturación. Y está dejando pasar toda la corriente que esté viniendo. Y si aquí adelante hay una resistencia, entonces pues esa corriente disminuida estará pasando por el diodo. Ese comportamiento que acabamos de hablar lo tenemos que dibujar, se grafica y está aquí a la derecha en el circuito que están viendo ahora. Si alguno tiene mi foto, me está viendo ahí tapando, recuérdalo, si está en celular. Yo voy a recorrer mi base de herramientas que también está tapando al otro lado. Fíjense de que tenemos todo el tiempo hemos estado graficando señales, ¿no ve? En función del tiempo y demás. Esta ahora está en función del voltaje que recibe el diodo, regreso. Voltaje que recibe el diodo es este. Esta es la B. El voltaje que recibe el diodo. Diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo. Ese es lo que escribimos aquí, en el eje horizontal. 0 voltios, 0,1, 0,2, 0,7, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, la escala de nuestro voltaje. Y en el vertical, la cantidad de corriente que deja pasar, porque ya estamos viendo aquí, he dicho, como en el circuito este hidráulico que está a su lado, ven, que puedo tener la llave abierta totalmente o semiabierta. Si la tengo semiabierta, va a pasar corriente de agua menor de la que hay. Por lo tanto, la cantidad de corriente está dependiendo de cuánto es la fuerza con la que he abierto la llave. En el caso del diodo en el circuito, cuánto de voltaje está cayendo en él. Así que pueden ver que si le pongo 0 voltios aquí, va a ser 0 corriente, porque esta es la corriente, la cantidad de corriente, y va, bueno, la verdad de la milanesa es que cuando se le da al diodo voltajes, vuelvo a la figura anterior, porque es la que me da la referencia, esta diferencia es menor que los 0,7, vamos a escribirlo aquí. Estaré poniendo el voltaje en el cátodo de tal manera que estamos estudiándolo, el voltaje en el cátodo, y este es el voltaje en el ánodo. Como ya he dicho, no importa los valores dentro del rango de los 0 voltios hasta los 5 voltios, no importa cuánto le ponga al ánodo y al cátodo, lo que cuenta es la diferencia. Ánodo y cátodo, lo que cuenta es la diferencia. Entonces, estamos diciendo que cuando este voltaje
diferencia entre el ánodo y el cátodo es menor a los 0,7 voltios, el diodo no conduce. Menor a 0,7 voltios, no conduce. Quiere decir que no deja pasar, como si en la llave del hidráulico estuviera totalmente cerrado. No va a pasar. Pero no es tan así. Deja gotear, es como una llave defectuosa. Así funciona y así lo pasa mísera, deja pasar mísera corriente. Realmente, si la corriente que debía pasar es de unos 20 miliamperes, por ejemplo, que he dicho que es la corriente que se necesita para que un LED pueda prenderse, con menos corriente se va a prender, pero va a iluminar como una vela. Y con más corriente va a iluminar fuerte, pero puede que se queme. 20 miliamperes es con lo que conduce. El diodo cuando se le aplica una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, que le llamamos V sub D de diodo, V sub D, menor a los 0,7 voltios, deja pasar una mísera corriente que será, por ejemplo, de 0,01 miliamperes. Comparada con esta es una miseria, ¿no? O 0,01 miliamperes. Por lo tanto, eso se está manifestando aquí, en la gráfica del diodo de corriente versus voltaje. Entonces, cuando estoy poniéndole 0,1, 0,2, 0,3 al diodo, aquí entre su ánodo y su cátodo, está dejando pasar corriente mísera. Aquí está bien exagerado. Sus valores aquí son bien pequeños. 0,01 miliamperes, 0,0. Normalmente esto lo medimos en miliamperes porque esas son las cantidades que manejamos y esto está en voltios, ¿no? Porque esto es lo que manejamos. El voltaje en voltios. Y llegamos a los 0,7 en teoría y referencia, entonces el diodo se dispara. Voy a mirar que esta corriente puede subirse tranquilamente a unos 5 o 10 miliamperes. Ahí he notado que el diodo está dejando pasar la corriente. Es decir, como esta llave está dejando pasar ya un chorro de agua. Él está dejando pasar ya una corriente. Y si sigo subiendo un tanto, ya deja pasar toda la corriente que el circuito me lo permite. Si el circuito tiene 50 miliamperes circulando por culpa de la resistencia, esos 50 lo voy a medir aquí, 50 miliamperes, punto. ¿Puedo seguir aumentándole el voltaje? Ya no va a pasar más nada, no va a aumentar el agua, es como la llave, si ya está abierta totalmente, va a pasar todo el agua que tiene la cañería, no va a aumentar ni va a aparecer de ninguna parte más agua. Ya está en saturación esa llave, ese diodo ya está en saturación dejando pasar todo. Yo puedo aumentarle a 1 voltio, puedo mandarle a 2, puedo ponerle 4 o 5 voltios, él va a seguir dejando pasar sin aumentar y su voltaje en el diodo no se va a modificar, se va a quedar en unos 0,8 o 0,9 voltios. Le llamamos voltaje de anclaje, ¿ves? O sea, un diodo en saturación, que conduce en saturación, y regreso aquí, si el voltaje V sub D ha superado los 0,7, el V sub D está mayor que los 0,7, el diodo conduce la corriente. Y si sigo subiendo el voltaje que cae acá, va a seguir subiendo estos 0,7 hasta un punto en que va a dejar pasar toda la corriente, pero este voltaje subirá un poquito y se le llama voltaje de anclaje.
El voltaje en el que empezó a conducir el diodo se le llama voltaje de ruptura. Este V sub R se llama voltaje de ruptura. Y el VA, voltaje de anclaje. Si yo tengo una fuente de 5 voltios conectada directamente a un diodo, que es la tarea que vamos a hacer en el laboratorio, directamente a un diodo, y tengo un interruptor aquí para que me ayude a cerrar y abrir el circuito. Entonces, si pongo 5 voltios, lo vamos a ver más tarde. Ahora yo me estoy adelantando para hacer entender esto del voltaje de ruptura y voltaje de anclaje en el diodo. El voltaje de ruptura es un dato que me viene con el diodo. Me dice si es de tal modelo, su voltaje de ruptura es 0,7, 0,8, etc. Que es el voltaje en el que yo debo esperar que el diodo empiece a conducir cuando cierro el circuito. Pero si lo pongo en un circuito así, donde tengo los 5 voltios de un sopetón, cuando cierre el circuito, el diodo va a recibir pues los 5 voltios de un sopetón. Y con 5 voltios hemos dicho que conduce en saturación. Entonces el voltaje aquí se va a bajar a los 0,8 entre ánodo y cátodo, que es el voltaje de anclaje, porque el diodo está conduciendo en saturación porque le he puesto 5. Si yo pongo un tester aquí para medir mi voltaje, estoy midiendo, este voltaje, este tester conectado al positivo y negativo de la fuente o al ánodo y cátodo del diodo, cuando lo abra al circuito, voy a tener que abrirlo al otro lado para medir, así no estaría midiendo, ¿verdad?, la fuente. Y entonces voy a poner aquí mi interruptor. Si lo abro, este tester me va a mostrar los 5 voltios de mi fuente. Me va a mostrar los 5 voltios. Me muestra en su pantalla 5 voltios. Estoy midiendo la fuente DC. Ok. 5 voltios DC, mi aparato lo pongo en la opción DC, continua, me va a medir 5. Cierro el circuito y esto se va a bajar a 0,8 o 0,9 o 0,78. Ese es el voltaje de anclaje. Porque sí o sí el diodo está conduciendo en saturación porque le estoy aplicando 5 voltios, está directo, aquí no hay resistencia. No lo estoy disminuyendo la corriente, toda la corriente que tiene esta fuente de 1500 miliamperes, que he dicho que va a ser nuestro transformador, la fuente también va a tener ese poder, 1500 miliamperes van a pasar por el diodo. El diodo aguanta 2000, el más cochino, el más pinche de los diodos aguanta 2000 miliamperes, por lo tanto no se va a quemar, pasa los 1500 miliamperes en saturación, pero el voltaje no me muestra 5. Pese a que está en paralelo con la fuente, no me muestra 5. La ancla, este tester me va a mostrar los 0. Lo abro, y esto me va a mostrar 5 voltios. Esos jóvenes tienen que experimentarlo en laboratorio. Diablos, tengo que ir a ver que ocurre efectivamente, y el circuito para eso es este. Voy a construir mi fuente, tengo mi fuente, voy a poner el tester, mide 5 voltios, voy a conectar un diodo así directo y se va a bajar. Su voltaje de anclaje es lo que me muestre el tester en el momento en que el diodo está aplicado con 5 voltios
conduciendo a full en saturación. Y eso se está mostrando aquí, en la gráfica. Fíjense de que hay, voy a hacer un zoom para que puedan mirar mejor. Ahí está. Voy a recorrerlo para... Fíjense de que hay el voltaje de ruptura con el que empieza a conducir, mísera corriente está dejando pasar, poca corriente está pasando aquí, este par ordenado me muestra eso, poca corriente, aquí estaré teniendo los 10 miliamperes de los que hablamos, pero cuando aumento el voltaje, porque estoy aumentando, a este voltaje, lo voy a medir, la corriente pasa a full, se sube hasta los 50 miliamperes. Ahí está la línea punteada. El voltaje que me muestre en el momento en que está pasando 50 miliamperes, yo voy a medir mi amperaje y está pasando los 50 o algo parecido, el voltaje que me muestre es mi voltaje de anclaje. Una cosa es el voltaje de ruptura y otra cosa el voltaje de anclaje. Punto. Esta curva que se forma de hacer esas mediciones, voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente, tiene la forma de una función exponencial y responde a esta forma. La forma teórica responde a esa. Hay una corriente inicial, porque el dispositivo no es ideal, y U sub 0, tiene forma exponencial, y el exponente es el voltaje que se aplica al diodo sobre el voltaje de ruptura, que es el voltaje mínimo que necesita para que deje pasar corriente el diodo. Menos 1, esa es la fórmula de esta característica. Esta nosotros la tenemos que construir en laboratorio para su propio diodo. Pero para llegar hasta eso, tenemos que tener la fuente que me dé estos voltajes, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, etc. Que pueda variar desde los 0 voltios hasta los 5 voltios, en pedazos de 0,1, ¿no? He dicho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,8, el voltaje de anclaje, 0,9, 1 voltio. Para hacer esta característica, esta gráfica, solo hasta 1 voltio es suficiente. Por en vano le doy 2, le doy 5 al diodo, este ya está anclado, se ancla y va a seguir pasando la corriente que está dejando pasar. Esta gráfica se llama característica del diodo. La tenemos que construir y lo hacemos en un circuito así. A una fuente variable, que me dé voltajes variables, le conecto el diodo y voy a mirar su comportamiento conectando y desconectando. Por lo tanto, aquí insertaré un interruptor para abrirlo o cerrar, que suele ser un jumper, un cable que ponemos así en el protoboard. ¿Sí? Si lo quito, está abierto. Si lo pongo al cablecito, se cierra. No hay mayor misterio en el asunto de abrir y cerrar el circuito. Pero eso a su debido tiempo. ¿Alguna consulta? Bien, jóvenes. Si no hay, dejo de compartir. Quedamos aquí. Yo tengo que ir ahora a la universidad, a la facultad un rato a recoger documentos de convalidaciones de materias. Estaríamos continuando la siguiente clase. Todavía voy a seguir explicando el funcionamiento del diodo, porque es el talón de Aquiles de ustedes, de su conocimiento o aprendizaje de esta materia. Hay que sufren, muchos sufren para entender el funcionamiento del diodo. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo. De ahí pasamos al transistor y la cosa se mejora, porque el entendimiento ya sirve para el transistor. Nada más por hoy. Si no hay consultas, podemos irnos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias.